Que antes los aparatos eran empotrados, ya que no podían hacer su infraestructura independiente, así con fierro bueno, entonces empotraban, había fierros colgando de la pared, o sea, cuando uno está ahí de espectador, lo ve bien difícil ganar algo. Porque a mí, digamos, a mí más me gustaba, digamos, ir, tener buen físico, todo, pero no me llamaba mucho la atención, digamos, participar. ¿Por qué? Porque, no sé, yo no entré por competir, yo entré por sentirme bien, por estar con buen físico. 2012, su última competencia en Santa Cruz, nos dice, ¿por qué paró ahí? ¿Por qué no siguió compitiendo? Ahora, por lo que me está diciendo, no sé si me puedo equivocar, ¿todavía se le ha pasado por la mente competir alguna vez más? Es sin miedo al éxito, papi. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrevista de Semblanza y estamos acá en la ciudad de Cochabamba porque nos vinimos a entrevistar a un atleta que es historia pura del fisicoculturismo boliviano, cochabambino, obviamente. Normalmente les pido a ellos que se presenten, pero en esta ocasión vale la pena y merece que lo presente yo. 5 veces Mr. Bolivia absoluto, 7 veces Mr. Bolivia en su categoría. Está con nosotros acá en OnFit el señor Alex Rubén, a quien le doy la bienvenida. Don Alex. Un gran saludo para vos y para todos los que nos están viendo, con todo cariño, para todos los amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por prestarse a compartir su historia que nos empezaba a contar tras micrófonos y es muy interesante de lo que hoy vamos a hablar. Don Alex, ¿cuánto tiempo metido en esto del fisicoculturismo? Estoy metido desde mis 17 años. Prácticamente es toda mi vida y lo sigo haciendo. A mí me gustaba siempre tener buen físico. Yo en ese entonces admiraba, digamos, a Steve Ziz. Es el primer fisiculturista internacional. Era realmente buen físico, no era muy grande, descomunal como los de ahora. Tenía medidas simétricas, el cuello, el bíceps y la pantorrilla medían 45 centímetros. Entonces y admiraba también a Andrés García de México, tenía un buen físico y a mí me gustaba. El actor de las telenovelas, películas también. Exactamente, entonces eso me motivó, veía que, bueno, la gente iba a las películas, llenaban, y también ha sido una motivación de Arnold y los demás, para todos ha sido Steve Ziz lo máximo. Correcto. Don Alex, justamente yo soy un agradecido de tenerlo acá, tanto tiempo haciendo entrevistas y tenía amigos cochabambinos que me decían, ¿cómo puedes entrevistar a todos si no lo has entrevistado hasta ahorita? A Alex Rubens y todo aquello. Le mando un abrazo cordial y un saludo. Tenemos un amigo en común que le ha debido hablar. Gran saludo, un gran Ever, correcto. Ever me decía, le voy a hablar a don Alex porque tienes que entrevistarlo. Es prácticamente historia del fisicoculturismo en Bolivia y acá estamos. Y le mandamos un saludo también a Ever que debe estar viendo y va a estar viendo esta entrevista. Bueno, sí, para Ever siempre un gran amigo que ha sido de toda una vida y siempre ha entrenado en el gimnasio y bueno, le gusta mucho el deporte. Era atleta, pero se metió justamente al fisiculturismo porque yo hice que le gustara, entonces hasta ahora sigue haciendo. ¿Usted lo incentivó a Ever? Claro, siempre, porque él venía al gimnasio a aumentar su capacidad, su potencia para correr. Ah, mire usted. Y como Ever, habían varias personas que me decían, no, tienes que entrevistarlo a los Rubens y acá estamos. Don Alex, cuénteme un poquito, a ver, me contaba detrás de cámaras la historia del fisicoculturismo en Cochabamba. Estamos hablando de qué años más o menos que usted empezó en esto y cómo usted veía en ese entonces el culturismo cochabambino. Bueno, yo empecé el 1980, entonces estaba justamente ahí
entrenando y todo. Entonces hay prácticamente todos los atletas que posteriormente llegaron a ser buenos atletas, como Álvaro Prudencio, Freddy Vargas, Germán Arévalo y muchos otros que han sacado la cara por Cochabamba, ahí empezaron juntamente conmigo. Entonces digamos, el gimnasio era de don Carlos Zambrana, que en paz descanse, y había el gimnasio Hércules, eran dos gimnasios en Cochabamba. Estaba el gimnasio de don Carlos, estaba en plena Plaza Colón, frente al Hotel Colón. Entonces ahí empezamos, digamos, a entrenar. Era muy pequeño el gimnasio y las máquinas eran bien rústicas, eran hechas así de fierro redondo, de cañería. Bueno, pero para nosotros era ver un Gold Gym ahí, porque ahí era yo cuando fui la primera vez y entré muy delgado, muy flaquito, y de la puerta nomás pude presenciar, y había tipos grandes que en ese entonces me parecían así enormes, porque tenían buen brazo y eran bien dedicados. Hacía falta máquinas, es verdad. Por ejemplo, había para pecho, solamente había dos máquinas. Había la banca plana, y para hacer aperturas había la banca simplemente. Nada más. O sea que con esos dos era lo que hemos sacado físico. No había necesidad de hacer 5, 6, 7 ejercicios como ahora. Y como que, y para espalda también había una polea, que ni siquiera era una polea, un aparato, era una rondana de pita que sacaba agua, que estaba ahí amasado a un peso de un tren, que era su parte del motor. Entonces era pesadito. Entonces con eso hacíamos, y con la rondana hacíamos espalda, hacíamos tríceps. O sea, hemos empezado en un gimnasio bien rústico, pero no por ello, digamos, no había gente grande. Ellos no participaban todavía, porque todavía no había competencia. Había competencias de potencia, que don Carlos a veces iba a participar a La Paz, pero no había. Él justamente nos animó a entrar. Nos decía: ya muchachos, ya es hora, el sábado hay campeonato, ¿quién se alista? Y solamente se presentaban del gimnasio Hércules y del gimnasio de don Carlos Zambrana, porque no había más. Y lo hacíamos en el mismo gimnasio, lo llevábamos a cabo. No había todavía un teatro, todavía no había mucho público. Éramos nosotros los atletas y uno que otro que iba a mirar. Así empezó, digamos, los campeonatos, y de ahí comenzamos a hacer en el cine Bustillo, que hoy en día es de los abogados, es el cine, pero después en el Capitol también lo hemos hecho, en el cine Capitol. O sea que eran los primeros teatros donde hemos participado, y ahí justamente había público y era más bonito, más ameno, más agradable. Ahora, nos está contando tantas cosas que actualmente para muchos sería difícil de creer. Cómo entrenaban, cómo se daban formas, cómo con dos máquinas, dos bancas, ustedes prácticamente podían trabajar súper bien. Y a eso me voy. Actualmente hay tantos recursos, redes sociales, internet, todo, donde uno puede buscar rutinas, donde uno ve el tema fitness y se puede apasionar y todo aquello, pero en su momento no. ¿Qué es lo que a usted lo ha motivado, por ejemplo, a entrar a un gimnasio cuando en su época no era tan conocido, no era que la movida fitness o de fisiculturismo sea tan común? ¿Qué lo ha llevado a usted a ingresar a un gimnasio en principio? Bueno, yo prácticamente, digamos, con la estatura de 1,80 y pesaba 60 kilos. Entonces yo me acuerdo cuando yo he salido del colegio Sucre. Entonces ahí el profesor nos enseñó, digamos, a hacer ejercicios, ¿no? Había abdominales, todas esas cosas, pero me decía que yo era muy delgado, porque nos pesaba siempre, y me decía: tú estás muy delgado. Entonces ahí empezó, digamos, ya un poco la cuestión de preguntarme por qué soy delgado. Entonces buscaba, digamos, información, no había ni una revista, nada que leer. Entonces a las mismas amistades del barrio, sí, personas que los veía, personas mayores que eran deportistas, eran futbolistas, yo decía: ¿cómo puedo subir de peso? Ellos me decían: no, cuando seas mayor vas a subir. Ahora de chango es así, cuando vas a ser flaquito, pero vas a subir. Bueno, para mí no era suficiente eso. Entonces yo buscaba de una u otra forma. Hasta que un día, de casualidad, en la casa de un tío, encontré un folleto de don Charles Atlas. Digamos, era un personaje conocido en Estados Unidos, había vendido su libro, su revista, por millones, digamos, de revistas por el mundo. Entonces el Charles Atlas era prácticamente un tipo que no hacía pesas, hacía flexiones, tensión dinámica. Entonces yo comencé a practicar en casa, comencé a hacer yo ese ejercicio de tensión dinámica. Entonces uno trataba de apretar los bíceps como si estuviera agarrando una base de pesas, un par de mancuernas, igual tensionando los tríceps como si fuera una polea, y finalmente hacía flexiones en el suelo. Entonces comencé a hacer 20 flexiones. Charles Atlas hacía 200 veces y tenía un
cuerpo no exagerado, pero era suficiente como para resaltar. Yo comencé a hacer, digamos, 50, iba aumentando poco a poco 100 y no tenía su cuerpo de Charles Atlas. Eso es lo que más me desmotivaba. Hice 200 veces y tampoco tenía su cuerpo de Charles Atlas. Así que ya estaba a punto de dejarlo y más bien comencé a decir, bueno, tal vez es poco 200 para mí, entonces comencé a hacer 250, 300, hasta llegar a 700 flexiones en media hora hacía yo. ¿Por día? Por día, todos los días hacía 700 flexiones y no tenía nada de Charles Atlas, estaba flaco. Yo creo que, digamos, tal vez en ese entonces era un poco más mi problema también la alimentación. Yo comía, pero yo creo que, digamos, no era, digamos, lo que realmente debería haber comido. Pero, sin embargo, bueno, eso me decepcionó. Un día dije, no es para mí esto, y nunca más ya hice las flexiones. Entonces, comencé así el resto del año a estar preguntando todo, hasta que en mi colegio vi a uno que era grandecito. Se llamaba Mario Villazuel, lo vi. Era medio grandecito, pero era porque tenía muletas, no podía mover sus piernas, era de muleta. Me desafió en el curso, hice unas pulsetas y me ganó 2 veces. Entonces yo le pregunté, ¿vos qué haces? Le dije, me dijo, yo entreno. ¿De qué entrenas? Entreno pesas. Me dijo, ¿dónde hay eso? Le dije, en la Plazuela Colón yo te llevo. Me llevó ahí al gimnasio y me hizo conocer de esa forma el gimnasio de Don Carlos Zambrano. Y desde ahí yo comencé a practicar el fisiculturismo. Entonces le comencé y yo era disciplinado. Si estaba acostumbrado a hacer 700 flexiones, digamos, en media hora, entonces imagínense, digamos, cómo yo, digamos, lo he tomado las pesas con seriedad. Igual. ¿Y qué ha pasado? En el primer día que comencé a hacer solamente pecho y brazo, ya me sentía grande porque comencé a congestionar el músculo seguramente, porque ya salí, digamos, a la calle y ya me sentía como si había en un solo día, lo que en toda mi vida no me imaginaba, y con las flexiones que hacía tanto, nunca había experimentado eso, de que mi cuerpo había crecido en solamente una sesión de entrenamiento de pecho y bíceps. Claro. Y eso es lo que justamente he seguido haciendo. Que actualmente uno se da cuenta y es la congestión muscular que se origina cuando usted entrena. Eso es. Entonces yo dije, no, esto está bien. Entonces, desde ahí nunca yo dejé el gimnasio. Tuve que seguir porque me gustaba. Me gustaba, yo veía el desarrollo. Un día, por ejemplo, también fui, digamos, con un gym, me tuve que cambiar para hacer sentadilla. Y a propósito, era el único ejercicio que en ese gimnasio no había prensa, no había hack, no había nada. Solamente había la sentadilla. Y era una base así, era de fierro de construcción que hacía doler hasta el cuello. Entonces y estaba con 2 soportes de cañería y soldados a 2 aros de auto. Así era. Entonces, si le empujabas mucho, se caía. Entonces, ¿qué ibas a hacer con tu base en tu cuello? Claro. Entonces, así era. Y solamente todo el mundo hacía sentadilla porque no había más aparato. Y sin embargo, habían tipos piernudos, y para decir que no. Entonces, nosotros eso admirábamos. Entonces, hemos comenzado a hacer. Y me acuerdo que había un alambre que había 10 tapacoronas de cerveza. Entonces uno hacía una sentadilla y se cosía una tapacorona. Hacía otra serie, otra tapacorona así. Y llegábamos a hacer, yo hacía 10 series de 10 sentadillas. Y en mis descansos no descansaba. Hacía 10 repeticiones con 80 kilos en ese entonces. No es mucho, 80, porque tampoco podía más. Pero hacía 10 repeticiones. Inmediatamente después de dejar la base, hacía cuclillas sin parar. O sea, hasta arder. Hacía 50 cuclillas. De ahí descansaba un minuto, nuevamente la segunda serie de sentadilla con 80 kilos. Y de ahí ponía la base, ya no podía más, y hacía otros 50, hacía cuclillas. O sea, en esa forma, así. Acompañaba las 10 series y en mis descansos hacía a 50 cuclillas, así con las manos en la cadera. Y ahí comencé ya a ver, mi pierna era grande. Entonces me dijeron, ya estás grande de abajo, me decía, a comenzar a hacer más de arriba, porque ya estaba bien de pierna. A ver, don Alex, nos está contando tantas anécdotas que no es común para nosotros, y les voy a ser muy sincero, tengo casi 70 videos de entrevistas de temas fitness y es la primera vez que escucho este tipo de historias y es bastante interesante. Sé que a toda la comunidad fitness y de fisicoculturismo actualmente le va a llamar mucho la atención lo que nos está contando, y algo que también me llama la atención es, actualmente uno, por ejemplo, quiere ir a un gimnasio, le decía, en redes sociales se encuentra rutinas, se encuentra de todo. ¿Usted cómo armaba sus rutinas? ¿Había alguien que le ha guiado, le ha dicho, vamos a hacer hoy día esto, o usted lo empezaba a improvisar? ¿Cómo fue? Ya.
En ese entonces, es verdad, mi instructor, que era don Carlos, entonces casi era fisioterapeuta de Wilstermann, casi estaba enteramente, estaba en el club y casi no se presentaba. O sea, el gimnasio estaba sin instructor. Ya. Entonces, yo lo que hacía era, digamos, veía a un grandote de pecho grande que se ponía a hacer la banca. Entonces yo decía, esto debe ser bueno porque este es grande de pecho, ha debido sacar con eso. Entonces comenzaba, y como no sabía todavía el nombre de press de bancas, entonces lo anotaba a mi manera. Ponía, se echa ahí de espaldas y agacha la base y hace flexiones. O sea, ponía así, eso era, en vez de decir press de bancas de esto, y tenía que, porque no sabía ni siquiera qué se llamaba, porque tampoco había en la pared, ni había, ni nadie, digamos, se encargaba de decir esto así, nada. O sea, todo había que copiar. Veía, digamos, a alguien hacer la sentadilla, porque era el único aparato que le digo. Entonces, la sentadilla estaba haciendo, y lo veía con pierna grande. Había un cliseño, por ejemplo, que todos decíamos, nos asustábamos. Íbamos los sábados y siempre lo dejaba cargado con 200 kilos. Entonces, ahí yo me juntaba, la verdad, con todos los flaquitos. Éramos como 5 flacos más o menos. Yo me juntaba con todos ellos y nos veíamos, nos burlábamos. Decíamos, mira aquella mole que está así, mira, está levantando. O sea, nos asombramos. Para nosotros era un asombro cómo levantaba. La cosa es que él dejaba 200 kilos. Seguro ha venido el cliseño. Mira lo ha dejado. Es el único que levanta eso. Eran 200 kilos. Entonces, yo veía que eso, la sentadilla era bueno. O sea, además no había más opción. Entonces decía, ya para pierna, sentadilla. Entonces ya la sentadilla. Para espalda veía que era todo jalar y colgarse, porque antes los aparatos eran empotrados, ya que no podían hacer su infraestructura independiente, así con fierro bueno. Entonces empotraban, había fierros colgando de la pared, que eso era, digamos, para hacer las dominadas, era de esquina a esquina estaba la cañería. Entonces ahí nos colgábamos. Después había también de pantorrilla, que estaba saliendo de la pared 2 fierros, entonces con bujes. Entonces ahí como colgando estaba con una soga, un peso así de una parte del tren. Entonces ahí con eso también hacíamos. O sea, todo era a base de... Y el mismo gimnasio Hércules que he conocido ahí, porque íbamos a veces a entrenar, era todo empotrado. Utilizaba el techo y el suelo para poner, digamos, los ejes, y ahí uno hacía los ejercicios, así eran así. Entonces, yo me copié prácticamente de todos. Entonces dije, para brazo igual dije, veía hacer a muchos brazudos grandes de tríceps, que hacía, digamos, esta operación, era justamente el tríceps con mancuerna. Después veía a otros también con la base también hacer, entonces yo copiaba, porque no había más. Entonces para bíceps igual también, con base, mancuerna, casi todo lo más básico. O sea, ¿qué he visto? He visto, digamos, el pecho trabajar con la base, con base en banca plana. Y las no eran olímpicas, las bancas en ese entonces eran angostitas. Los brazos sobresalían por afuera, digamos, de la banca. Entonces, cuando a veces uno se olvidaba, lo dejaba el peso a un lado y se volteaba, siempre había problemas de que se ande volteando, porque no era estable, pues eran angostas los soportes de la banca. Entonces, yo copiaba su banca, porque no había más opción que esa, y en la banca plana hacía mis aperturas de mancuerna. Y con eso, más que seguro que he formado un buen pectoral. Les digo siempre a mi gente, no necesitas hacer tanto ejercicio porque pierdes tu tiempo, y aparte depende de tu alimentación. De nada te sirve que comas, digamos, poco y te entrenas más de la cuenta, igual no va a crecer. La alimentación es 70% y 30% del ejercicio. Después para pierna, igual copiaba. Para brazo eran 2 ejercicios, era para bíceps, era curl con base, curl con mancuerna. Y para tríceps era la zondana, la polea, y simplemente por atrás, sí. Y la abdominal simplemente eran tablas, las tablas que eran, y eran con una cosea que estaba ahí arriba. Entonces uno quería hacer abdominales, entonces era una tabla simple, uno se echaba, incómodamente uno se ponía la cosea a los pies, hacía doler, porque era una cosea nomás, y ahí hacía uno los abdominales. Sí llamaba la atención, porque yo escuchaba decir, cuando yo entraba, y decía, ¿cuántos abdominales has hecho? Si no, le decían, ya va 500, me decían, 500 abdominales. ¿Y cuánto hacías? 1000 abdominales hacían. O sea, era increíble los abdominales. Hoy en día hacen 100, 200, pero antes era 1000. Todo el mundo hacía mucho abdominal así. Entonces todos nos acostumbramos también a hacer abdominales, yo después de hacer mis rutinas, y eso sí. ¿Y cuál ha sido mi alimentación? ¿Quién me ha dado la dieta de la alimentación?
La verdad es que ahí en el mismo gimnasio hablaban. Venía uno, decía, oh, mira, sigues haciendo ya. Ayer ni has debido comer. ¿Qué estás hablando vos? Como señorita habla, vos comes, decía. Ay, se come como hombre, pues 2 platos, decía. Pero yo como más de 2. ¿Qué vas a comer vos? Yo me he comido el hígado completo de la vaca. O sea, yo lo que ahí escuché es que había que comer harto. ¿Por qué? Porque había que comer 2 platos. Uno decía que comía el hígado completo de la vaca. Entonces yo curiosamente también preguntaba en mi casa, decía, ¿y el hígado se puede comer? Y así, el completo, y me decían, no, es mucho. O sea que nadie come eso. Claro. Has debido escuchar mal. Y sin embargo, pero entonces desde ahí me gustó el hígado porque yo iba a la casa, entonces me hacía preparar hígado, entonces porque a mí no me gustaba, como es un poco picante, no me gustaba. Pero bueno, ya después de eso ya tuve que comer porque vi que era bueno. Bueno, estamos escuchando tantas anécdotas con Alex que a uno le llama la atención y yo tengo una consulta bien puntual. Si se entrenaba tan rústicamente con lo que había y todo lo demás, ¿las lesiones eran seguidas o no se lesionaba? ¿Cómo era en ese entonces? Más bien nadie se lesionaba en el gimnasio, nadie, no había nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo hacía esos ejercicios, hacía un calentamiento previo, entonces hacía y no veía a nadie, digamos, con lesiones. Estaban hasta personas mayores que trabajaban en la alcaldía, todo, que entrenaban y no los veía nadie lesionado, todo el mundo estaba bien, y eso que no teníamos el instructor, pero la verdad que sabíamos hacerlo de tal manera que no exagerábamos como hoy en día, digamos, el peso, no se pone más de la cuenta, hace una sentadilla, digamos, le ponen 180 y bajan ni siquiera completo, ni a la mitad, sentadilla 3/4, o sea, la verdad que no, eso más que todo es lo que evitaba la lesión. Perfecto. Estamos con Alex Rubens, señoras y señores. En esta primera parte hemos escuchado mucho de la historia del fisicoculturismo aquí en Cochabamba, en realidad, de cómo se entrenaba. Segunda parte, vamos a estar hablando de sus campeonatos. Yo sé que ustedes quieren escuchar todo aquello y lo vamos a escuchar de la boca de Alex Rubens. Estamos acá gracias al gimnasio OnFit 24. Enseguida estamos con la segunda parte. Segunda parte, señoras y señores, con Alex Rubens, uno de los fisicoculturistas más resaltantes que tuvo Bolivia. Hemos escuchado básicamente la historia de los gimnasios y cómo se entrenaba en Cochabamba en los años 80, pero yo sé que usted quiere escuchar esto. Alex, ¿cómo empezó a competir ya como fisicoculturismo? ¿Cómo eran las competencias antes? Bueno, las competencias eran sin público y eran en el gimnasio. Entonces ahí el instructor nos decía, bueno, prepárense para este sábado, va a haber competencia, muchachos, van a broncearse. Entonces había gente como Freddy Vargas, todos ellos que les gustaba competir, y había un tal Johnny también, Johnny Arispe, justamente del gimnasio Hércules. Los dos eran rivales, Johnny Arispe del gimnasio Hércules y Freddy Vargas. Tenían casi el mismo físico, la misma estatura, el mismo peso, todo. O sea, más, digamos, era, digamos, de ellos lo que han empezado. Porque a mí, digamos, a mí más me gustaba, digamos, ir, tener buen físico, todo, pero no me llamaba mucho la atención, digamos, participar. ¿Por qué? Porque, no sé, yo no entré por competir, yo entré por sentirme bien, por estar con buen físico y lucirme, amigos y todo eso. Entonces, para mí era suficiente eso. Pero yo iba, digamos, siempre a mirar, me gustaba ver, a apoyar, digamos, más que todo en este caso, a mis amigos, ¿no? A Freddy Vargas, a Germán Arevalo, que posteriormente también ha entrado. Entonces, de cómo ha comenzado a surgir, de tanto mirar, también una vez me animé justamente cuando estaba con mi enamorada, entonces ella misma me dijo, ¿puedes entrar? Y yo te dije, sí, puedo entrar, por supuesto, pues no tengo nada que perder porque yo me veía con buenas condiciones, tenía ya buen peso, estaba pesando 78.
En ese entonces 78, pero se veía como, cuando muestro mi foto de 78, creen que peso 88, porque estoy bien distribuido. No hay vasiga, está simétrico el físico de arriba abajo, todo. Y mi alimentación en ese entonces, no sé, digamos, ahora esto me sirve, digamos, yo en el gimnasio les digo, hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene recursos económicos. No tiene para comprar esos 2 gramos de proteína que necesita el cuerpo, como sabemos. Entonces no come mucha carne, entonces mucho pollo y se desanima. Dice, no, yo no voy a poder tener el cuerpo. Pero sin embargo, yo en ese entonces, así ese físico de 78 y que estaba bien, y tengo las fotos para mostrar, les voy a mostrar también, sí, claro, las fotos. Entonces yo he armado ese físico y comiendo mucho carbohidrato, más y el carbohidrato complejo, no digamos, no conocía salteña, hamburguesas, no conocía gaseosas, nada de eso. O sea, evidentemente tomaba, digamos, refrescos de canela, cosas así, pero no conocía gaseosas. Y no conocía salteña porque me parecía una comida chatarra. En el gimnasio siempre se decía, no hay que comer mucho pan, no hay que comer cosas grasas. Entonces he comenzado a hacer una alimentación. Comía en la mañana, después de mi desayuno, que era simplemente un vaso de leche con su toddy. Entonces, a las 10 comía 7 plátanos, 7 bananos comía en la mañana, a las 10 de la mañana. A mediodía me comía como 12 papas, 12 patatas, mezclado con un poco de ensalada, cebolla, tomate. Y en la tarde volví a comer 7 plátanos. Y claro, mi almuerzo era papa con carne, con un poco de ensalada. Y en la noche era igual también un pollo o carne, ¿no? Eran los únicos 2 platos que comía bien, era el almuerzo y la cena. Ahí era pollo o carne. Pero yo reforzaba mi alimentación con los 14 plátanos por día y las 12 papas a mediodía. Entonces muchos piensan que van a sacar a su físico comiendo 2 o 3 papas a mediodía, 2 o 3 papas en la noche y nunca van a sacar, al menos si son personas que quieren subir de peso. Tienen que comer más carbohidrato. El carbohidrato. Hasta Mike Mentzer se ha encargado de decir, yo veo a veces en el YouTube cómo habla, y habla que el mejor alimento para sacar músculo es la patata. Entonces, yo pienso que es así, porque esa vez yo saqué solamente con más fruta, más plátano y más patata, saqué buen físico. Entonces, así ha sido. Entonces, y los campeonatos me he animado justamente a entrar porque estaba ya con buena forma, entonces entré. Pero en el gimnasio había gente que entrenaba, pero no estaba, digamos, con la misma forma que yo estaba, ni siquiera tenía la misma fuerza. Pero ese día, en mi primer campeonato, cuando me animé, le estaba contando, mi enamorada me animó a entrar, entonces entré. La verdad que los vi a esos mis rivales que estaban de momento, los vi hinchaditos, seguramente se pusieron muchas cosas y todo, estaban hinchados. Entonces yo me vi ahí un poco delgado, pero tenía mi forma, tenía, digamos, la cintura delgada, todo. No me gustó porque me dieron tercer lugar. Entonces no me gustó, yo dije, no, esto no va a ir así, porque no puede ser que ellos en gimnasio yo sea mejor que ellos entrenando y con mejor físico, y justo ahora los veo grandes. Entonces de esa forma yo comencé, digamos, a cuestionar, ¿no? Cómo es, digamos, ya las cosas naturales y todo. Entonces yo entré ahí, los felicité yo a ellos, después de que me dieron tercer lugar, les dije, ya, felicidades, qué bien, les dije, con mi segunda, porque no me gustó que me ganaran, porque no estaban como yo, estaban hinchados ahí, no estaban con buena definición. Y me dijeron que yo tenía un físico de Tarzán y todo, que bueno, que posteriormente eso lo interpreté de una forma positiva. Dije, si Tarzán, bueno, se ve simétrico, es bien, ¿qué tal si yo a ese cuerpo de Tarzán le aumento un poco de masa muscular, más músculo, y voy a ver una simetría, cosa de que, digamos, me voy a volver más estético? Entonces más armonioso, y es lo que hice. Comencé a entrenar desde pantorrilla, antebrazo, lo que mucha gente descuida. Entonces comencé a hacer eso y comencé a crecer de tal forma que se me veía bien estéticamente, así como Tarzán, pero ya más desarrollado. Y eso es lo que, digamos, me ayudó mucho en las competencias. Me veían, algunos estaban congestionando mucho antes de entrar al campeonato, estaban ahí en los bastidores haciendo pesas, todo. Pero me veían a mí, yo nunca calentaba mucho en los campeonatos ahí atrás, porque me decían, vos no necesitas ya calentar, mira, si ya estás grande. Entonces muchos de ellos ya comenzaban a verme a mí, y seguramente medio que ya a desanimarse para competir. Entonces justamente era porque yo conservaba un físico así simétrico.
O sea, me ayudaba mucho todo mi músculo que iba en relación con mi brazo, mi pantorrilla, mi pecho, mi espalda. Y eso es lo que me ha ayudado. Wow. Nos está contando tantas cosas, don Alex. A ver, la consulta. ¿A partir de qué año usted recuerda que empezó ya a ser diferente los campeonatos acá en Cochabamba, que la competitividad tal vez no era mayor, habían más atletas, más a lo que se puede reflejar más a las circunstancias actuales, digamos? ¿A partir de qué año cambió las competencias? Claro, ya a partir ya más o menos de los 90, años 90, ya había ya buenos competidores, íbamos a los campeonatos y siempre Santa Cruz ocupaba los primeros lugares porque eran más disciplinados, presentaban un físico más grande, inclusive de las categorías de junior, ¿no? Hasta los 23 años estaban bastante distribuidos y desde ahí se ha comenzado a notar más competencia, más nivel, ha comenzado a desarrollarse ya cuando digamos ya estaban más grandes ya, con más desarrollo muscular. ¿Quién para usted o qué departamento era el que más frente le hacía a Santa Cruz? ¿Cochabamba? Siempre ha sido Cochabamba. Era Santa Cruz y de ahí venía Cochabamba, de ahí La Paz. Los demás departamentos, el Beni también tenía un alumno del Beni, es Llanos. Okay. Entonces, Álvaro Llanos, ¿no? Álvaro Llanos, que ha llegado a ser Mister Bolivia. Entrenaba en mi gimnasio, no era muy alto el muchacho, pero era bastante masivo y ayudaba mucho. Entonces, él ha sido el que ha sacado la cara, digamos, por el Beni. En Santa Cruz, en cambio, había bastantes campeones, eran distintos, habían desde Fabio, había hartos, Rubén Becesa, y los que más destacaban, digamos, ellos. Y después venía Cochabamba y después La Paz. Ahora, le pregunto, acá en Cochabamba, ¿cuántas veces ha logrado ser Mister Cochabamba? Ya son 5 ya. 5 veces Claro, Mister Cochabamba sí, también, absoluto. Sí, prácticamente cuando recién comenzaba ya los campeonatos, como le dije, ahí hacíamos campeonatos, casi nadie se enteraba porque era más, digamos, como interno, no había mucha propaganda, nadie se enteraba a nivel, digamos, nacional, nada, era en el mismo gimnasio. Pero cuando, digamos, ya ha empezado, digamos, a crecer, ha sido ya después ya del 90, ahí han comenzado ya los campeonatos ya a realizarse ya en teatros grandes y con dirigentes, con mucho público, y de ahí ya prácticamente ya se ha vuelto más conocido, digamos, el físico, se ha popularizado más, los mismos gimnasios ya eran más llenos y toda su maquinaria también había desarrollado, ya había maquinarias modernas, americanas, entonces ha comenzado a crecer el fisiculturismo desde ahí. Ahora le consulto, en los nacionales, ¿se acuerda de rivales con los que realmente sacaba chispas en escenario, rivales muy conocidos que chocaban en categoría o en el overall con usted? Claro, por ejemplo, siempre ha sido buen rival Rubén Becesa. Rubén Becesa, prácticamente, y no era muy alto Rubén Becesa, ¿no? Era más o menos una estatura de 1,65 así, pero el tipo venía rajado completamente, o sea, era imbatible. Después, ahí tenemos, antes de él incluso a Edison Flores, que hacía frente, digamos, a Freddy Vargas. Después había un Cabaza también. Miguel Ángel Cabazas. Sí, había también. Después era prácticamente Willy Méndez, Omar Vargas y los actuales, ¿no? Metalisco, todo. Pero antes los más fuertes eran Rubén Becesa, el Omar Vargas y Willy Méndez. Sí, yo recuerdo justamente, bueno, las últimas veces que usted compitió, si no me equivoco, hablábamos extra micrófono, 2010, 11. Sí. Correcto, 2010, nacional acá en Cochabamba, pudo ganar el overall, repitió al año siguiente, ya en Santa Cruz también, pude asistir al campeonato de Santa Cruz, el overall disputándolo junto con Omar Vargas, con Willy Méndez en el escenario. Sí, la verdad que esos años eran muchos rivales. Y nos estamos olvidando de alguien, ¿no? Porque siempre a veces uno quiere decir todos los nombres, todos los campeones. Es el famoso Rocky. Entonces ¿Es cochabambino? No, es de Santa Cruz. Es Jorge Aponte. Jorge Aponte, correcto. Jorge Aponte, o sea, ¿cómo olvidarlo, digamos, a Jorge Aponte?
ha sido, digamos, el 2002, cuando yo entré. Jorge Aponte había sido campeón, Mister Bolivia, un año antes en Oruro. Entonces había ganado. Y al año que yo entré, el 2002, era en el Hotel Radisson en La Paz, ha sido el campeonato del Mister Bolivia. Y ya fue el día de campeón, ya con físico más mejorado incluso. Y estaba casi imbatible. Yo cuando fui ahí, entonces yo tuve que decir a mi gente que vaya o lo observe, que lo vaya a ver bien, ¿no? Y bueno, estaba bien. Todos me decían, no, está 10 puntos. Tiene todo, no le falta nada, tiene abdominales, tiene pierna, tiene todo, porque estaba estupendo, estaba 10 puntos. Entonces yo cuando tuve que hacer en las comparaciones, que antes hacíamos comparaciones en la mañana, hacíamos preselección. Precompetencia, ¿no? correcto. Sí, no era así directo, nada. Entonces en la precompetencia ya, digamos, ya el jurado ya sabía quién más o menos ya tenía que ganar. Pero sin embargo ese día... bueno, siempre uno está nervioso por los datos de competir, uno entraba y lo miraba, y estaba 10, y como que salió el hombre ahí, estaba tremendamente simétrico, con buena forma, todo, pero yo estaba más seco, más rayado, digamos, como dicen, como pescado. Entonces, de esa forma, digamos, he tenido que hacer, y a clara vista se veía, digamos, que quién iba a ganar, ¿no? Porque el femoral, por ejemplo, él lo tenía así normal, y peor el glúteo no estaba cortado, de mí estaba bien cortado el glúteo, el femoral. Entonces eran partes, digamos, clarito, que destacaban, y desde cualquier vista, desde cualquier gente que iba a mirar, o de un jurado, que el resultado iba a ser, digamos, a mi favor. Y ese año efectivamente ganó. Sí, he ganado. Ha sido justamente en esa edición, el 2002. Después había campeonatos también, cuando justamente el 2010 también Cochabamba ha sido el Mister Bolivia, y ahí se ha presentado también, bueno, con excelente forma se han presentado los dos, Omar Vargas y Willy Méndez, en diferentes pesos, pero al absoluto han ostentado conmigo, han tenido que participar, y bueno, pues se los veía grande, al menos a Willy Méndez con un físico bien simétrico, con una buena forma. La verdad que no había, digamos, como verlo de otra manera, porque estaba bienísimo. Y Omar Vargas no se quedaba atrás, porque entre los dos a veces que se disputaba el Mister con Santa Cruz. Uno ganaba, después al año siguiente el otro ganaba, o sea, estaban bien, yo mismo los veía. La verdad que una cosa que siempre he visto es cuando estoy ahí, por mucho que me toque participar ese año, y tengo que estar mirando las otras categorías bajas hasta que me toque prepararme para mi peso, y cuando estoy sentado ahí, yo digo, uy, este va a ser grave de ganarles, ¿cómo le voy a ganar a este? O sea, cuando uno está ahí de espectador, lo ve bien difícil ganar algo. O cuando uno va al pesaje. ¿Cuántas veces no he ido al pesaje? Ya sea aquí en Cochabamba o el Nacional para pesarme. Y desde la entrada veo tipos aquí con su buzo que parecen de 150 kilos. Parecen grandes, parecen marcados, sus brazos están reventando, todo. Pero yo siempre llevo la calma. Llega la hora de mi pesaje, entro y me peso. Entonces veo que a veces es psicológico, también uno se impresiona al ver grandes, entonces cree que digamos le va a ir mal ahí, ¿no? Entonces, pero llegado el momento, el mejor de la noche el que gana, el que presenta más tamaño muscular, más definición, más simetría. Entonces, justamente eso he visto que hace mucho. Entonces, a veces uno lo ve muy grande a una persona, pero no es porque, digamos, va a ganar, sino que evidentemente mucho volumen, pero a esa persona le falta bajar 10 kilos. Entonces se ve grande, está mucho volumen, a veces hasta puede tener hasta abdominales. Correcto. Pero no está muy marcado, eso he visto, digamos. Ahora, le consulto, don Alex, eso fue a nivel local, a nivel internacional, ¿a cuántas competencias ha podido asistir? ¿Cómo le ha ido? A nivel internacional es un poco más complicado por los viajes que hacemos, y siempre noto que si no estás, digamos, aclimatado, no estás, digamos, así ya en descanso allá, en el mismo viaje yo noto que un poco retienes líquido.
hay un poco de detención de líquido, llegas allá y no te miras lo mismo que te mirabas, digamos, en el campeonato que has ganado en Bolivia, Mister Bolivia o Mister Cochabamba. No estás, digamos, con esa definición. Y siempre, hay ¿qué haces? Te desesperas, haces cardio o a veces tomas algún diurético para botar líquido, pero a veces eso mismo hace que ni aún así estés bien, porque el tomar también diurético a veces y simplemente hace que te boces también un poco más tu marcación y al final ni estás marcado ni estás grande. Entonces lo que veo más bien es llegar con anticipación, digamos, de una semana para aclimatarte, para prepararte bien y para entrar a punto ese día. Porque eso es lo que he visto. O sea, te llegas así a hinchar de tal manera que esa detención de líquido tiene mucho que ver, digamos, cuando estás marcado, porque las fibras musculares desaparecen. Correcto. Entonces, eso he visto. Entonces, a nivel internacional yo creo que se puede hacer, pero hay que hacer más sacrificio. Mejor que es como cualquier competencia. Por ejemplo, un campeón de motociclismo allá va y se queda un año a prepararse para aumentar su nivel. Un fisiculturista también para competir, yo pienso así a nivel internacional, tiene que salir, digamos, de aquí. Y a veces no salimos nosotros, ya sea por trabajo, por estudio, muchos fisiculturistas de Bolivia. Entonces, a veces por el mismo dinero también. Entonces, para aumentar el nivel, entonces hay que salir, digamos, de aquí del país y ir a algún país sudamericano o americano, de Estados Unidos, y entonces aumentar el nivel, ¿cómo? Con su misma alimentación, con su mismo tratamiento, su misma rutina, todo, tratar de hacer tal como hacen, y de esa manera siempre va a aumentar el nivel, y para eso hay que sacrificar a veces a la familia. ¿Por qué? Porque viajando, entonces no estás lejos de tu familia, entonces a veces ya si eres, digamos, casado, hijos, todo, entonces hay problemas, ya no es lo mismo. Y por eso es que yo admiro a los atletas que realmente le dan el todo por el todo, porque como Gustavo Badel, Gustavo Badel, como desde su país, un buen representante latinoamericano, ha ido a Estados Unidos, ¿no? Y ha llegado como casi, digamos, de codo a codo con Ronnie Coleman, uno no se olvida, pero ha tenido que sacrificar harto, hasta la vida, porque como le ha ido poco a poco debilitándose, ¿no? Hasta llegar así. Ahora, le pregunto, tocó un tema bastante importante, la familia. He podido ver que tiene una hija compitiendo, tiene hijos que básicamente están siguiendo tal vez, no sé si la carrera, pero las pasiones del papá. ¿Cómo lo ve ahora desde el otro punto de vista? Cuando ya un familiar suyo es el que compite. ¿Le gusta? Por supuesto, porque es algo libre que a ellos les gusta, ¿no? Entonces yo más bien pensaba también que, bueno, mi hijo, digamos, iba a agarrar, digamos, mi estilo, mis ganas de entrenar y prepararse, todo, pero bueno, le gusta hasta cierto punto. No es, digamos, no le gustan mucho las competencias, porque él ve el sacrificio más que todo que uno ha hecho. En mí ha visto el sacrificio que he hecho, entonces medio que lo ve que es mucho, digamos, para él. Entonces prefiere, digamos, hacer un poco de deporte, entrenar, ¿no? Pero ya no a nivel competitivo. En cambio, a mi hija, digamos, le gusta entrenar así bastante, ¿no? Entonces, pero lo que más, digamos, a ella le gusta, digamos, es la alimentación, digamos, sana que lleva. Entonces, y como entrena, entonces de por sí siempre se ve en forma. Entonces ella quiere competir, le gusta competir. Últimamente he estado viendo que ahora hay varias categorías para mujeres. Entonces ella siempre trata de estar, digamos, ahí. Pero no quiere, digamos, usar nada, productos fuertes, nada, porque sabe que eso conlleva también a la salud y todo eso. Pero quiere, digamos, así, es natural, le gusta, digamos, forma natural, hasta cierto punto. No quiere llegar, digamos, a ser profesional. No quiere, solamente quiere un poco, digamos, entrar al deporte, le gusta entrenarse, todo. Alex Rubén está con nosotros, hablamos justamente de la preparación que ahora ha podido ver en sus hijos. ¿Usted la prepara a su hija? Un poco le ayudo, prácticamente ella es quien se prepara, tiene justamente su amiga que hace dietas y todo eso, entonces también un poco le ayuda, pero entonces yo siempre, ¿qué será? Pues, en la casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Ya? Entonces a veces uno les recomienda todo, entonces ella a su manera también hace. Yo sí le ayudo en una que otra cosa que veo, ¿no? que le falla, o a veces en las poses del escenario y todo eso.
pero me imagino que sí la acompaña a los campeonatos. Le he podido ver que le ha acompañado a La Paz, le ha acompañado a Santa Cruz en estas sus últimas competencias. ¿Qué siente al ver a su hija compitiendo? Bueno, la verdad que lo que siento primeramente es recuerdo lo que yo entraba, ¿no? Correcto. Y me gustaría, digamos, entrar, ¿no? A participar, es lo primero que siento. Y después me encanta, digamos, que ella, bueno, con lo que está haciendo, con su sacrificio y en esa forma que lo hace así tan natural, ¿sí? Con una dieta, con cardio sí, y con su entrenamiento de pesas, que llegue, digamos, ahí a estar en esa forma bien. Yo le veo con mucho futuro. La verdad que tampoco la empujo para que entre, digamos, a fisiculturismo mujeres, ni fines, ¿no? Porque se necesita, digamos, un poco más de preparación, tal vez algunos productos más, ya sean naturales o no naturales, pero se necesita siempre para llegar a ese nivel. Pero bueno, a mí me gusta su sacrificio que hace, lo que se prepara, y la verdad nomás bien merecido está todo lo que se siente y gana los concursos, porque más también no se puede pedir. Ahora, le pregunto, Alex, justamente eso, ¿extraña competir? Claro, una persona así que ha estado siempre activo en la competencia, todo, extraña competir. La verdad es que yo no le veo edad para ese deporte. Uno puede empezar a cualquier edad y terminar a cualquier edad. Yo veo, digamos, competir, digamos, hasta en Estados Unidos, hay a veces en YouTube, están con 80 años, están compitiendo y con buena forma. Y como están bronceados, no se nota, digamos, a veces ni la edad. Si le pones una máscara a esa persona, no se va a notar de qué edad va a ser. Correcto. Hasta puede pasar, digamos, de uno de 30 o 40 años, puede pasar. Ahora, por lo que me está diciendo, no sé si me puedo equivocar. ¿Todavía se le ha pasado por la mente competir alguna vez más? Sí, no? ¿Por qué no? A veces tengo esas ganas, digamos, de estar, porque yo mi dieta la sigo haciendo. O sea, sigo en la misma alimentación de antes, no he variado. La alimentación siempre, porque eso es lo que más me gusta, mantenerse, no estar, digamos, que ha pasado el tiempo y ahora es motivo, digamos, de dejar de entrenar. Yo sigo entrenando, sigo manteniendo, lo único que a mí me hace falta es hacer un poco de cardio y comenzar, digamos, a quemar mi dieta, afinar y puedo entrar a un campeonato. Eso no está todavía, como dices, aquí no he botado la toalla. Mire usted, y va a ser seguro llamativo porque van a haber, me imagino, rivales que tal pues también se van a animar a competir a raíz de lo que usted nos está diciendo. Pregunta, 2012, su última competencia en Santa Cruz, nos dice, ¿por qué paró ahí? ¿Por qué no siguió compitiendo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo algún motivo para que ya no siga compitiendo? La verdad es que se puede decir, digamos, que yo seguía entrenando todo, pero a veces el cuerpo también necesita descansar un poco. ¿Por qué? Porque cuando te preparas también mucho así, entonces a veces un poco más, digamos, hay distensión, digamos, abdominal, todo, porque por los mismos productos que usas, a veces uno un poco se hincha, digamos, esa parte y todo de la cintura. Entonces siempre hay que mantener. Aparte también otra cosa es que a mí también me gusta llevar una vida también normal, digamos, con la familia, los amigos, sentirme bien, no ser un esclavo de la dieta, como hacen otros, digamos, con comer todo sin sal y nada azúcar, todo, porque a mí de esa parte yo siempre me ha gustado, digamos, alimentarme correctamente, pero también darme mis gustos. Nunca yo he dejado, digamos, de darme mis gustos, siempre. Yo de esa parte no puedo decir que lo he llevado mal, digamos, así como veo a otros, a veces con su cara amargada, larga, veo a otros. ¿Por qué? Porque su dieta es justamente cero de azúcar, cero de sal, entonces uno no puede estar muy saludable, se puede decir. Ni siquiera estar, digamos, así positivo, con la mente clara. ¿Por qué? Porque su dieta es así. Este deporte es bien sacrificado. Y admiro también a esas personas que así lo hacen, porque bueno, que bueno, se mantienen bien en forma, ¿no? Pero a mí me gusta en esa forma hacer. Y también el mismo gimnasio no me gusta ser esclavo. Ya el sábado no entreno, ni sábado ni domingo. Son días, digamos, claves, feriados, todo. El cuerpo necesita oxigenarse, descansar. El sistema nervioso justamente necesita ese descanso para crecer, para aumentar, para mejorar, necesita.
Y las mismas articulaciones también hay que pensar. Eso, por ejemplo, el fisiculturista, por ejemplo, actual no se da cuenta, pero las articulaciones es importante. A veces uno se olvida. La juventud, por ejemplo, hace que uno entrene más, a veces de más, entrena mucho. ¿Y en qué se traduce? A veces, si su alimentación no es muy buena, aunque entrene el doble, el triple, no va a aumentar más de eso, porque la alimentación es 70%, y un 30% es el ejercicio, es un estímulo simplemente para desarrollar. Alex Rubens está con nosotros, señoras y señores, contándonos tantas historias, tantas anécdotas que tiene. Alex, ¿cómo quisiera que lo recuerden en el tema del fisicoculturismo? Bueno, como una persona que realmente siempre le gustaba dedicarse al ejercicio, a la buena forma, a estar, digamos, con los amigos. Y ahora, usted con tanta experiencia que tiene, ha podido ver básicamente los inicios del culturismo acá en Cochabamba y en la actualidad, ¿cuál es la diferencia que nota? La diferencia se nota claramente porque antiguamente, digamos, se puede decir que cuando iba un atleta a un gimnasio era pura dedicación. Hacía, digamos, su rutina completa, sin ninguna pausa, con el descanso prudente, sin exagerar. Y entrenaba de tal manera, se puede decir, que lo hacía, digamos, con todo, digamos, sus ganas, su energía, su fuerza, porque iba y salía de ahí transpirando, muerto de sed, de hambre. Entonces iba a buscar, digamos, directamente ya para alimentarse. En cambio ahora, por ejemplo, la gente, digamos, lo toma más simple la cosa, más fácil. Casi, digamos, va al gimnasio, puede decir una persona, más para presumir, parecería, para decir, estoy en un gimnasio, estoy entrenando. Y si hace su rutina, hace de una forma muy calmada, muy suave, más escuchando su música que entrenando, porque se necesita concentración, mente, músculo para desarrollar, pero esa persona más, digamos, está más, digamos, en la música, está escuchando su música, y según al ritmo de su música está entrenando. Y si tiene que descansar 5 minutos, descansa. Si tiene que descansar 10, de serie a serie, descansa 10. No le importa, digamos, que la intensidad es importante para desarrollar. Tiene que ser el descanso mínimo. Tiene que ser 1 minuto, 1,5 y darle. No importa las repeticiones que hagas, aunque hagas menos que la anterior serie, hagas menos repetición, pero tiene que ser más seguido, cosa de que logres, digamos, congestionar completamente tu cuerpo, tus músculos. Si estás haciendo pecho, bueno, tus 3, 4 ejercicios de pecho, cosa que salgas del gimnasio exhausto, cansado, con ganas de tomar agua, con ganas de irte a alimentar, motivado y viéndote que realmente estás en buena forma. Don Alex, usted con toda la experiencia que tiene en este mundo del fisicoculturismo, ¿qué le recomendaría, qué les diría a las nuevas generaciones que están queriendo empezar justamente en esta disciplina? A todos los jóvenes, chicas, chicos y personas mayores también, porque este deporte es sin edad. Entonces, que quieran, digamos, entrar o quieran sacar un físico, entonces, número 1, que un poco se informen qué es, digamos, el fisiculturismo. Un poco leer sobre, digamos, el músculo, pecho, espalda, tener alguna idea, que no vayan, digamos, a cero, digamos, a un gimnasio, con algún conocimiento, porque he visto muchos que a veces no saben qué es una banca, no saben cómo echarse en una banca, no saben qué es lo que hay que hacer. Con esa idea ir, entonces siempre el instructor en el gimnasio les tiene que dar una buena rutina diaria, cosa de que entrenen de lunes a viernes y se animen, porque van a sacar buen físico. Depende, digamos, cuánto están dispuestos a darle ahí al ejercicio. Si quieren sacar rápido, tienen que hacerlo bien, y la técnica es muy importante, la técnica de entrenamiento, porque aunque levanten harto peso con una mala técnica, no van a poder sacar. Don Alex, le agradezco mucho el tiempo que se ha dado para contarnos toda su historia, para contarnos tantas anécdotas. Gracias, en serio. Gracias a ustedes, bueno, y es hasta otra oportunidad. Correcto, hay tanto que hablar con don Alex Rubens y en algún momento vamos a estar hablando también con él de más anécdotas, más historia y bueno, un montón de información que tiene sobre el fisicoculturismo. Alex Rubens ha estado con nosotros, señoras y señores, 5 veces Mr. Bolivia absoluto, cuando todos competían en un solo lugar, ¿no? Y no había otra federación,
donde el nivel prácticamente se concentraba en un solo lugar. Ya sabes, si le ha gustado la entrevista, reaccione, comente, comparta, suscríbase al canal. Esto fue OnFit.